Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpimes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo os vengo aquí con una pequeña práctica a enseñaros cómo hacer llamadas sayas en WordPress sin usar jQuery, ese framework que está tan pasado de moda y que le está dando muchos quebraderos de cabeza a mucha gente por culpa de las últimas actualizaciones que hubo en WordPress. Bueno, antes de nada me presento, yo soy David Viña, soy desarrollador web, trabajo sobre todo con WordPress, me podéis encontrar en davidviña.es y en Twitter por soybigol, y bueno, colaboro con Chavetas, Destaca y User Marketing habitualmente. Bueno, antes de nada os voy a comentar así una serie de cosillas. Voy a dar por hecho que ya sabes algo de HTML, JavaScript y PHP. No hace falta tener grandes conocimientos, pero por lo menos sí unos básicos. También voy a dar por hecho que ya sabes crear un plugin para funcionalidades, que es el que yo voy a usar, o pues alguna manera de introducir el código PHP y el código JavaScript que hace falta que se ejecute. Voy a usar shortcodes, pero bueno, esto no es lo mejor a día de hoy. Lo ideal sería hacerlo con bloques, pero bueno, no me voy a meter en jardines de donde yo aún ni siquiera he salido. Y también voy a usar JavaScript ES5, aunque actualmente ya pues creo que se podría usar tranquilamente ES6 con todas las ventajas y todas las mejores opciones que trae, todo el código más limpio que se puede hacer con él. Pero bueno, en principio S5 es compatible con muchísimos más navegadores, S6 aún, bueno, como que lo aconsejan traspilar primeramente. Entonces, para no meternos en esos jardines ni en esos líos, lo vamos a hacer con S5. Y bueno, la solución que os voy a mostrar es algo que a mí me funciona, ¿vale? Pero oye, que me funcione a mí tampoco quiere decir que sea ni siquiera la mejor opción, ni que pueda haber otras opciones muchísimo mejores. Puede haber pues otras funciones, o sea, otra manera de hacerlo mejor incluso, pero bueno, esta es la que uso yo, ¿vale? Habitualmente cuando tengo que hacer pues comunicaciones, cosas con, bueno, pues con llamadas sayas que permitan la comunicación entre el navegador y, la parte del servidor. Bueno, también doy por hecho que obviamente pues todos estos conceptos de los que estoy hablando se conocen, ¿no? Se tienen conocimientos de ellos. Así que pues vamos al lío. Bueno, este sería mi sitio WordPress. Yo ya tengo mi plugin instalado de funcionalidades. Repito, cada uno pues, puede usar el método que más le convenga. Yo en este caso voy a usar un plugin de funcionalidades que ya lo tengo abierto aquí en mi editor de código. ¡Ah, magia! Bueno, tampoco os preocupéis, este plugin tal y como va a quedar lo voy a subir a mi repositorio de GitHub, con lo cual os lo podéis descargar, haciendo aquí las modificaciones oportunas. Creo que todo es bastante bueno, se describe bastante bien, ¿no? Entonces podéis copiarlo, podéis usarlo después y hacer las modificaciones que consideréis, ¿vale? Realmente, pues en este caso solo vamos a necesitar un archivo, el archivo funcionalidades.php, que es el archivo raíz de este plugin, ¿vale? El índice yo lo pongo por seguridad, es aconsejable ponerlo por seguridad. Y necesitamos un archivo de JavaScript, en este caso está dentro de una carpeta JS y se llama custom.js, así de original. Estos ya, bueno, son el editor config y el phpcs, son archivos de configuración para editar código más limpio y siguiendo los estándares de WordPress con Visual Studio Code. Entonces, pues vamos al lío, ¿no? Para esto
lo que voy a hacer va a ser tan simple como crear un formulario con un shortcode, crear un formulario de manera que yo meta aquí el shortcode y en la parte visual, en esta parte de aquí, pues se imprime el formulario, ¿vale? Así que vamos a empezar por ello. ¿Vale? Bueno, os adelanto. Para agilizar en tiempo y detenerme más en las explicaciones, que creo que es más interesante, detenerme en las explicaciones que no escribir código, pues voy a tirar, voy a hacer una pequeña trampilla, ¿vale? Y es hacer un copia y pega de la chuletilla que tengo aquí abajo. Espero que lo entendáis. Pero creo que es más interesante eso. Entonces, bueno. Para los que no conozcáis los shortcodes, pues shortcodes son, al fin y al cabo, es un código que va a ser algo que se introduce pues con shortcode, algo así, y el nombre del shortcode. ¿Vale? ¿Cómo se genera? Bueno, pues estando en el archivo funcionalidades.php, el que arranca el plugin en sí, nada más activarlo en nuestra página de plugins, ¿vale? Vamos a añadir el shortcode. Este es nuestro shortcode. La función es addShortcode. Tenemos que poner el nombre del shortcode. Este nombre es el que tenemos que poner entre corchetes y este es el nombre de la función que ejecuta el shortcode. ¿Vale? Entonces, si vamos a generar esa función, vamos a darle aquí un espacio y voy a hacer también un copy pega por simplificar todo un poquito y demás. Sería esta. Vamos a quitar espacios, vale. Con lo cual, esta función tiene que llevar el mismo nombre que se pone aquí, formulario-semana WP. Y de aquí tiene que retornar, tiene que salir un código HTML, ¿vale? Pero antes que eso, vamos a encolar, o sea, vamos a, digamos, a que se reconozca este archivo de JavaScript. Esto lo podríamos haber hecho aquí fuera, antes de la ejecución del shortcode, pero por optimizar, yo creo, en este caso es irrelevante, ¿no? Pero bueno, muchas veces pues que se mete mucho código, para optimizar siempre es mejor meter la llamada a lo que es los archivos, en este caso solo va a ser JavaScript, pero puede ser también CSS, lo vamos a hacer solo cuando se ejecute el shortcode, no en general, porque si no se va a ejecutar en todas las páginas que tenga nuestra web y no hace falta, ¿vale? No hace falta, porque un formulario muchas veces solo se usa en una página, con lo cual este código solo se va a usar, solo se va a cargar en esa página si lo metemos la llamada dentro del código. Buenas prácticas y sobre todo pues cosas que mejoran un poquillo la sostenibilidad y la eficiencia del código en sí, ¿vale? Bueno, pues para encolarlo se hace con esta función. WP encuenque script, le metemos un identificador único. Esta sería la ruta donde está el archivo de JavaScript. Esto de plugin dir URL es la carpeta donde estamos llamando, la carpeta donde se está llamando el código. En este caso pues es la carpeta funcionalidades del plugin, la raíz, y luego pues el resto de la ruta, js, la carpeta js barra custom.js. Aquí le tendríamos que pasar un array de dependencias en el caso de que las hubiese. La típica dependencia que se pasa en estos casos es jQuery, pero vamos a intentar eliminar jQuery, con lo cual lo pasamos un array vacío y luego le tenemos que poner pues esto sería el número, o sea, la versión, ¿vale? En este caso, bueno, pues se podría generar también una variable, o sea, una variable de versión global que ya afectase a todas las llamadas, pero bueno, en este caso como solo es una, le ponemos 1.0. Y aquí sería, pues para
si se va a cargar en el pie de página o en el header, en el footer o en el header. Si es true, como en este caso, se va a cargar en el pie de página. Aquí nos falta otra cosilla, y es que nosotros desde la parte del servidor, daos cuenta que el PHP se ejecuta en el servidor, en la parte del servidor necesitamos pasarle datos al JavaScript que se ejecuta en el navegador. Entonces, para pasarle esos datos le vamos a tener que pasar dos datos. Luego veremos para qué son. Para ello vamos a recurrir a esta función, que es wp localize script, o como se diga en inglés. Le tenemos que pasar el identificador del JavaScript donde vamos a pasar las variables, que sería este de aquí de arriba. Tenemos que pasar el nombre del objeto que va a llevar las variables, en este caso es var Ajax, pero le podemos poner el que queramos, y luego un array con esas variables. En este caso necesitamos pasar la URL, que sería esta, y ahora os explico, y el nonce, que es una variable de control pues, para verificar pues, que el envío pues es correcto, ¿vale? Es una medida de seguridad. Que para crearlo pues ya es una propia función en WordPress, que es esta, wp create nonce, y le tenemos que pasar simplemente un string, cualquiera. En este caso le puse semana wp. La URL, si os fijáis, es, bueno, admin URL, de aquí cogemos la URL que lleve a la carpeta wp admin de nuestro WordPress, y el archivo que ejecuta absolutamente, o que gestiona más bien, el archivo que gestiona todas las llamadas Ajax que se hacen dentro de nuestro WordPress es el admin-ajax.php. Todas se gestionan desde aquí. Por eso necesitamos pasar esta URL de esta manera, ¿vale? Y ahora nos quedaría, porque esto simplemente lo único que hemos hecho ha sido encolar y pasarle estas variables, punto. Luego retomaremos, ¿no? Pero ahora necesitamos algo también muy importante, y es generar el propio formulario. Entonces, pues para ello vamos a meter el formulario. Bueno, para meter el formulario yo lo voy a hacer, se podría meter dentro todo de un string y retornar ese string, ¿vale? String, o sea, una variable con un HTML dentro de una cadena y todo el HTML pues metido ahí. Pero también hay esta opción, que con la función ovStar, todo lo que venga después de ovStar lo podemos meter como HTML normal, y aquí pues lo recogemos dentro de esta variable y lo retornamos, ¿vale? Es la manera que, bueno, a mí es la que más me gusta usar. Y aquí vamos a meter pues un pequeño formulario que es así, ¿vale? Es un formulario sencillo, un formulario que se llama formulario semana WP, qué sorpresa. Y lo único que tiene, pues nada, son dos etiquetas y dos input con nombre y profesión para introducir nuestro nombre y nuestra profesión, y el botón de enviar, simple y llanamente, ¿vale? Y aquí vamos a poner también un div, un contenedor de avisos. Luego veréis por qué lo hacemos. Entonces, si le damos a guardar y con el nombre, bueno, sería este, aunque en este caso es el mismo, no tendría ni por qué. Si ponemos aquí el nombre, le damos a actualizar, le damos aquí a actualizar y ya se debería ver nuestro formulario, efectivamente. Nombre, profesión, ahora mismo pues hace la función básica que haría la etiqueta phone y al recargar la página pues con las variables en modo get y punto. Pero no es lo que nosotros queremos. Entonces ahora es cuando entra el JavaScript y la magia, ¿vale?
Para empezar nuestro JavaScript, pues lo primero que tenemos que hacer es inicializarlo bien. Para ello nos vamos a servir este código. Con Windows Event Lister Load nos aseguramos de que todo lo que pongamos está la página completamente cargada. Ahora aquí vamos a recoger lo que sería en la variable formulario, vamos a coger el elemento, el formulario en sí, ¿vale? Formulario semana WP, y vamos a crear un evento, de manera que cuando se hace submit, o sea, cuando se le da a enviar, se ejecute esta función, envío form, ¿vale? A envío form le vamos a pasar, lo primero que veis aquí es que se le pasamos un evento, un e, en este caso, es una variable e, que es el evento. Y le vamos a dar prevent default. Con esto lo que conseguimos es prevenir lo que sería el funcionamiento que tiene por defecto pues el comportamiento que tiene por defecto nuestro formulario. También vamos a pasar a una serie de variables más, ya las tenía aquí copiadas, esta también, como son pues el contenedor de avisos, ese div que creamos antes. También vamos a recoger el valor del input nombre y el valor del input profesión. Una vez que ya los tenemos, vamos a dejar un poquillo de espacio y ahora es cuando viene la diferencia un poco con jQuery, ¿vale? Porque hasta aquí casi todo se podría hacer con jQuery. Di tú que si ya nos ponemos quisquillosos, pues esto lo recuperamos con jQuery, pues con menos caracteres. Pocos menos, la verdad, pero bueno, algunos menos sí. ¿Dónde empieza la diferencia? Pues en el siguiente paso. Vale, aquí sí que lo voy a hacer más despacio que lo que tengo aplicado. Bueno, primero vamos a crear el objeto, que es el que se encarga de la conexión, o sea, de hacer la conexión. Aquí vendría en jQuery, vendría la típica llamada Ajax, no sé qué, y todo eso, todo lo que viene dentro. Pero realmente lo que hace es, con este objeto, el XML HTTP request, es el objeto que se usa para hacer las conexiones y bueno, pues para interactuar, como te pone aquí ya en las explicaciones, para interactuar con el servidor, y es el que vamos a usar. Una vez tenemos esto, pues tenemos el objeto ya, o sea, en esa variable, en la variable request, le ponemos lo abrimos y le pasamos, en primer lugar, le tenemos que pasar el método. ¿Qué método vamos a usar? Pues se puede usar get o post. Hay algunas diferencias. En get va las variables en la URL y en post no. Siempre recomiendo post, bueno, en este caso sobre todo recomiendo post. Le tenemos que pasar también la URL a donde vamos a hacer la llamada, a donde vamos a enviar nuestros datos. En este caso es esta URL que metimos aquí, ¿vale? Que pasamos del admin Ajax.php. Esta es la URL que tenemos que poner aquí. ¿Cómo la recuperamos? Pues muy sencillo. Llamamos al objeto que la trae, que es var Ajax, si no recuerdo mal, var Ajax.url y ya lo tendríamos. Y le pasamos un through para garantizarnos de que esto se ejecuta. Bien. Ahora le vamos a llamar a otra función que es request.onload.
Vale, y le pasamos esta función. Bien, aquí nos tenemos que garantizar de que se ha establecido la conexión. Esto es cuando ya realmente pues se ha hecho la conexión a esta URL y se han recibido datos. Vale, quizás que lo lógico no sería hacer esto así, pero bueno, yo normalmente lo meto así. Aquí tenemos que verificar que se hace la conexión, que se reciben datos y de que todo va correctamente. ¿Cómo lo conseguimos? Pues metiendo aquí un if y comprobando que el status es mayor o igual a 200 y es menor que 400. Si se cumple esta característica, pues la conexión ha ido bien. En caso contrario, pues es que hay algún tipo de problema de conexión con el servidor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, en ese div que pusimos ahí, en ese contenedor de avisos, le vamos a pasar un HTML. Bueno, en este caso le puse un inner HTML. Pues hay algún problema de comunicación con el servidor. Y ese contenedor pues también le vamos a poner como estilo color red para que cante ahí un poquillo, ¿no? Para que se vea rojo. Si la conexión tuvo éxito, aquí es donde vamos a tratar la respuesta que traigamos del servidor. O sea, primero hay que enviar los datos. Esos datos los haremos cosas dentro del PHP y los recibiremos de nuevo. Y esos datos tratados, esa respuesta, la haremos aquí, ¿vale? Luego volvemos aquí. Ahora seguimos. Y es que, bueno, para hacerlo bien, pues vamos a crear esta función también, que es request on error. En caso de que haya un error, pues que se ejecute esta función y que muestre el error que sea. Y otra cosa muy importante. Sigo copiando para agilizar y demás, y es esto de aquí. Request send. ¿Qué vamos a enviar? Porque obviamente aquí hacemos la apertura, por decirlo de alguna manera, con el servidor, la URL y demás, pero algo tendremos que enviar, ¿no? Vamos a pasar algún parámetro, y más si los estamos enviando por el método post. Bueno, aquí, bueno, pues en jQuery pues sería simplemente pues un objeto con los datos y tal, y todo muy chulo, pero aquí es un poquillo más enfarragoso. Yo normalmente lo suelo hacer así. Hay más maneras de hacerlo, pero bueno, esta manera es, por decirlo de alguna manera, como si fuese como si estuvieses pasando los datos como una URL. De manera que aquí tienes que meter el key, o sea, la clave de consulta, igual a la variable, ¿vale? La variable en texto o como sea, o sea, la variable. Ponemos un ampera y la siguiente clave con su igual y la variable en sí ampera y así seguidamente. Entonces empezamos. La primera que vamos a pasar va a ser el action. Action o action o como se pronuncia en inglés. En inglés es muy malo, sobre todo el hablado. El primero que tenemos que pasar es una variable que se llama action, que es muy importante y que es la que nos va a identificar en el lado del servidor a qué se corresponde, cuál es el código que se corresponde con nuestra petición. Porque como os dije aquí, todas las llamadas Ajax se ejecutan en este archivo. El admin-ajax.php es el que ejecuta absolutamente todas. Entonces, para identificarlas de alguna manera, pues nosotros le tenemos que decir, oye, este es el código que estoy enviando. Pues esto se hace con esto, con el action. Igual y el nombre que pongamos. Luego os enseño en el servidor cómo lo ponemos. Luego le vamos a pasar el nonce, este nonce que hemos creado aquí, ¿vale? Se lo pasamos también igual que antes, pues con el objeto var ajax.nonce y luego las variables
nombre y profesión que recogemos de los input del formulario, ¿vale? Entonces, cuando se ejecuta esta función, nosotros estamos enviando estos datos. Cuando se hace el submit, cuando se pulsa el botón de enviar, por decirlo de alguna manera, se ejecuta esta función y se envían todos estos datos a nuestro servidor. Ahora viene la cosa guapa. ¿Cómo los tratamos en el servidor? Bueno, pues desde nuestro plugin de funcionalidades, desde nuestro archivo raíz, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a darle ahí un poquillo de aire, es, vamos a hacer copia y pega correspondiente para no liarnos más. Vale. Con estas dos acciones, add action, son las que ejecutan, o las que identifican más bien, son las que ejecutan, ¿sí?, el código, la llamada, que responden a la llamada que le hacemos desde aquí, desde la parte del navegador, desde el JavaScript. Y es muy importante que este identificador, este action, Ajax semana WP, sea exactamente el mismo que hay después de WP-Ajax y WP-Ajax noprev, ¿vale? Este es el identificador, este de aquí. ¿Bien? Tiene que ser el mismo tanto aquí como aquí. Y bueno, aquí no sé, yo por costumbre siempre lo pongo igual, pero creo que también tiene que ser el mismo. Esto realmente es la función. Bueno, no tendría por qué, porque esta es la función que va a llamar cuando cuando solicitemos, cuando hagamos esta petición, se va a ejecutar esta función. ¿Por qué lo ponemos por duplicado? Bueno, este caso sería, este de aquí es para cuando no se está logueado, perdón, cuando se está logueado, cuando hace alguien una petición, pues estando logueado, o cuando se hace la petición, sobre todo desde el panel de control y demás. Y en este caso es pues cuando no se está logueando. Y como la función es la misma, pues hay que poner las dos cosas. Entonces, cuando se haga esta llamada, se va a ejecutar esta función. ¿Y qué hacemos en esta función? Pues lo primero, verificar el nonce para ver que efectivamente es correcto. Así que cogemos el nonce, le pasamos esta función sanityTextField y le metemos la variable, o sea, cogemos el objeto post el nonce. Aquí me está dando un error. Vale. Y ahora vamos a hacer esta comprobación. O sea, recogemos el nonce en la variable y verificamos que el nonce es correcto. Para verificarlo, bueno, simplemente si esto es falso, esta es la manera de poner que es falso. Si esta verificación es falsa, o sea, quiere decir que hay algún problema, entonces vamos a enviar de vuelta al navegador este array. Este es un array, así es como creamos el array, con response error y un aviso de error pues que va a ser nonce incorrecto, ¿no? Y luego con esta función con wp-send-json se detiene la ejecución del script, se hace lo que sería pues un exit o un die, más bien un wp-die, o sea un die, y dentro de él ya pasamos pues el JSON en sí, ¿vale? O sea, el array, este array, lo pasamos ya con esta función y ya detenemos.
¿Cómo verificamos el nonce? Bueno, pues simplemente tenemos que pasar esta variable y esto tiene que ser exactamente lo mismo que ponemos aquí. Si todo va bien, esto va a dar true, con lo cual no se ejecuta este código y continuamos. ¿Con qué continuamos? Bueno, pues aquí se podrían hacer mil cosas. Vale, se puede hacer. Bueno, lo primero sería recoger las variables que estamos pasando. Aparte de las que ya pasamos, o sea, la del action y nonce, pues hemos pasado un par de variables más, ¿no? Que en este caso era, bueno, ya pego todo. En este caso hemos pasado nombre y profesión, los recogemos y los metemos en una variable. Los recogemos del objeto post y los metemos en una variable. A partir de aquí podríamos hacer mil cosas. Guardar esto pues en la base de datos, hacer una consulta a la base de datos con estos datos, de manera que aquí retornaríamos a lo que es el navegador pues una serie de información. Podemos enviar un email con estos datos, podemos hacer mil cosas, yo qué sé, aquí ya donde le llegue la imaginación. Como esto es simplemente un ejemplo, lo único que vamos a hacer es devolver estos datos. Puede parecer un poco absurdo, ¿no? Pero es lo que vamos a hacer. Vamos a devolver el nombre que hemos recogido y la profesión. ¿Cómo se hace esto? Pues en un array como hemos creado antes, le pasamos un response success para tratarlo en la parte del navegador y las variables nombre y profesión. Y hacemos pues como antes, ¿no? Como os expliqué aquí, con el WP send JSON, pues ya se crea el JSON, ya se ejecuta el WP-DIE, o sea, ya se para la ejecución de este script. Que pongamos cosas aquí abajo, ya se detendría. Y se está enviando de nuevo al navegador estos datos que estamos pasando aquí, ¿vale? Pero bueno, repito que aquí se podrían hacer mil cosas. Así que vamos a dar a guardar. ¿Y qué vamos a hacer en nuestro caso? Pues dijimos que los datos que vamos a tratar los vamos a tratar aquí, en este trocito de aquí, que es cuando el estado es mayor o igual a 200 y menor a 400. Eso es que todo ha ido bien y se están recibiendo datos. ¿Qué estamos recibiendo? Bueno, pues aquí recibimos recibimos un objeto, ¿vale? Y ese objeto pues tenemos que tratarlo, tenemos que ver qué es lo que recibimos y en este caso recibimos concretamente, vale, aquí está. En este caso recibimos una respuesta que lo vamos a meter en una variable que le vamos a llamar result, ¿vale? Realmente es un JSON, o sea, es un JSON lo que recibimos y lo paseamos a una variable en formato array, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer también es, una vez que ya tenemos los datos, en esa variable result, pues vamos a ver que el response, si es un error, porque el nonce era incorrecto, que básicamente era lo único que había, pues vamos a mostrarlo en el contenedor de avisos, como hicimos pues aquí por ejemplo, simplemente que aquí le vamos a pasar el result error, que como pusimos aquí es nonce incorrecto. Pero bueno, esto es cuando las cosas van mal. No es lo habitual. Lo habitual va a ser que si todo va bien, sea un success, se ejecute este script de aquí y entonces pongamos, pues, por poner algo y para que veáis un poco cómo se tratan los datos, creamos pues un HTML de salida, ¿vale? O sea, bueno, lo puse en una variable HTML de salida y ¿qué hacemos? Pues mostramos un aviso. Hola, mi nombre es, y recogemos el nombre que hemos enviado, result nombre, y trabajo como, y le ponemos result profesión.
y todo esto lo metemos en el contenedor de avisos, este div que creamos antes, lo metemos dentro, bueno, pues con un inner HTML y ponemos el HTML. Porque como también vamos a darle vidilla para que se vea bien, vamos a poner en ese contenedor le damos el estilo color gris. Vale. A ver, aquí trabajándolo un poquillo más, queriéndose así ya más tal, pues habría que tratar de que el valor del nombre y el valor de profesión no son nulos, no están vacíos, son igual a o se corresponden con algún patrón. Se podrían hacer muchas cosas antes ya de incluso de enviar el formulario, ¿no? O sea, que cuando realmente enviemos el formulario, pues ya sea con datos reales. No lo estoy haciendo. Vale, eso antes de nada. Y se podrían pues, mejorar muchas cosas. Esto es un ejemplo. Vale. Y me acabo de dar cuenta de, antes de darle a guardar, que se me olvidó aquí meterle esta función que son las cabeceras, en este caso pues request set, o sea, serían las cabeceras que le hay que enviar al servidor pues para que no dé un error, ¿no? En este caso el tipo de contenido, que es toda esta cadena de aquí, que pues esto, y la codificación y tal. Hay que pasar esta función, si no, no va a funcionar. Entonces, ahora sí, si le damos a guardar, le damos a recargar, y si yo aquí meto mi nombre y la profesión, desarrollador web, al darle al enviar, pues me tiene que aparecer este mensajito: hola, mi nombre es David y trabajo como desarrollador web. O sea, para que veáis, básicamente lo que hemos hecho ha sido enviar los datos al servidor se ha hecho cosas, en este caso nada, y ha devuelto unos parámetros, que en este caso han sido los que hemos enviado y hemos creado con JavaScript esta respuesta. Así que básicamente pues esto es lo que se puede hacer. Como podéis ver, se puede hacer lo mismo que se haría con jQuery, se puede hacer con JavaScript normal. ¿Hay que escribir alguna línea más de código? Sí, pero bueno, ya os digo, es copiar y pegar. Y sí que es verdad que si vais a trabajar con más datos, en este caso solo hemos enviado dos variables a mayores. Si hubiese que crear alguna más, pues habría que crear un objeto y hacer ahí algún arreglillo más y tal, o incluso se podrían pasar por JSON, pero bueno, lo importante es que cojáis el concepto básico, ¿no? Así que pues nada. Todo esto lo vais a tener en mi repositorio de GitHub, que este es github.com/soybigol, y va a estar concretamente en Ajax- sin jQuery. Así de original. Y nada, pues muchísimas gracias, espero que hayáis aprendido mucho y que esto pues os sirva para vuestros trabajos o en algún proyecto que podáis usar. Muchas gracias y un saludo. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!